Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva jornada virtual en conjunto de Barraca de Río Bayer. Vamos a ir arrancando, así somos bastante breves con el tema de los tiempos. Voy a empezar a compartir pantalla. Bárbaro. La charla inicial, vamos a hablar un poco de los factores que pueden llegar a afectar el proceso de aplicación de fitosanitarios, que va a ser la base de lo que va a poder explicar y hablar después seguidamente Marco Giannicari, más sobre la eficiencia de control en sí misma en diferentes aspectos. Y tenemos que saber que el proceso de aplicación cuenta de etapas, y que cada una de estas etapas que van a aparecer acá abajo, cada una de estas va a suponer una barrera a la eficacia de los activos y a lo que finalmente aparece ahí como la acción biológica. Entonces vamos a tratar cada una de ellas para ver rápidamente cuáles son los factores que pueden condicionar en cada etapa la eficiencia final de una aplicación. La limpieza de tanque. ¿Por qué es tan importante la limpieza de tanque y lo ponemos como primera etapa? Lo que no queremos llegar justamente es a este tipo de problemas. Esta es una foto extraída de un técnico de Argentina que anda por todos lados. Es un error de aplicación en un residuo de tanque. Esto también son muy común de ver en las cabeceras de inicio de aplicación, cómo los residuos pegan y causan fitotoxicidad. Algunas veces son irreversibles, otras no tanto. Esto también es otro tipo de problema que puede surgir en el arrastre de residuos de un tanque de mala limpieza. Efectos también, tanto como clorosis como deformaciones, pueden ser resultantes de ese tipo de una eficiencia, de un lavado, perdón, de tanque mal hecho. Tenemos que saber cómo pueden influir los tipos de coadyuvantes en este tipo de proceso, y tienen que saber que existen productos que son específicamente diseñados para este fin. Pero acá no solamente tenemos que hablar del tanque, hay que hablar del tanque, vamos a hablar de los filtros y la tubería del resto del circuito, que son a veces lugares bastante difíciles que no le prestamos atención, que pueden haber residuos. Pero para todo esto hay un protocolo de limpieza, para la limpieza del pulverizador, que es muy importante para ser eficientes en este proceso de limpieza. Gran parte de todo el protocolo de un producto específico de limpieza va a depender de que nuestro equipo, en este caso un Mosquito modelo SP3500 New Holland, realmente esté andando el sistema de limpieza del tanque y que sea eficiente. Acá la idea era poner un video, pero como lo van a ver cortado, lo voy mostrando de a poco con imagen. Este sistema, que yo le llamo lluvero dentro del tanque, tiene dos. Tenemos que cerciorarnos que este señor esté andando de la manera que nosotros queremos. Ahí está empezando a accionarse, y que realmente en su accionar cubra gran parte o toda la parte del tanque posible para lograr después, según el protocolo de limpieza, una mejor limpieza de la parte interna del tanque. Pero eso es una parte. Tenemos que tener en cuenta también, como decía arriba, el tema filtros, picos, filtros de línea, filtros de pico, los picos en sí mismos, que son también parte importante para donde tenemos que fijarnos que no queden residuos. Tenemos todo un circuito dentro del Mosquito, no solamente es el tanque, todo esto que ven ustedes acá son lugares donde pueden quedar allá residuos, por eso es muy importante que el protocolo se cumpla bastante al pie de la letra. Hay algunos rincones de la barra de pulverización, cuando tienen rosca, que pueden ver ustedes que pueden quedar ahí residuos. Ahí hay que intentar también destaparlo y ver que los residuos no hayan quedado ahí, porque van a ser fuente de fitotoxicidad futura. Y bueno, el mixer donde se cargan los productos químicos y toda la cañería pertinente, eso también hay que tener en cuenta. Justamente por eso aparecen este tipo de protocolos para un producto específico, donde tenemos que mencionar que este sistema de limpieza
tiene como base el triple lavado que conocemos de envase vacío. Va a ser un lavado inicial o un enjuague con agua limpia, siempre con el sistema de limpieza y el sistema de limpieza prendido del aplicador, previamente chequeado que funcione. Entre medio va a ir el lavado, como lo dice ahí en el protocolo, según la especificidad del producto. Y por último, el tercer lavado va a ser con agua limpia y un enjuague para terminar de arrastrar todos los restos que hayan quedado en el, de esa limpieza, en el filtro o demás. ¿Cuándo tenemos que hacer este tipo de limpieza? Bueno, cuando hacemos cambios de cultivos a aplicar, cuando pasamos de barbechos post-emergencia, cuando hay cambios de productos. Sabemos que algunos productos, sobre todo en las formulaciones nuevas, pueden llegar a aflojar o desprender de las paredes de los tanques residuos de productos viejos que hayan quedado, o al finalizar los ciclos de aplicaciones, tipo de barbecho, aplicaciones post-emergencia y demás, que el mosquito podría llegar a tener un tiempo libre para poder hacer un reseteo, seguir en los momentos adecuados. Bien, en la segunda etapa hablamos de mezcla de tanque y formación del caldo, que también es una parte muy importante a tener en cuenta como factor condicionante en la calidad de la aplicación final. Y lo que no queremos lograr llegar a esto, tanto filtros filtros de línea como filtros de la bomba, se ven totalmente tapados, filtros de los picos, también, lo que ya mostramos hoy, el tema de la cañería que se puede ver obstruida. Todo esto en la mezcla de tanque no es solamente el problema del tapado mosquito, sino la no eficiencia de lo que vayamos a aplicar. ¿Cómo pueden influir acá el tema de los coadyuvantes? Bueno, tenemos que tener en cuenta en este caso el orden de agregado de principios activos en el tanque, la agitación y el volumen de agua. Nosotros sugerimos siempre un orden de mezcla de formulaciones que es a base, como lo dice el título, de las formulaciones. Y esto tiene el sentido de que va de los menos solubles a los más solubles, y hay algunos que precisan de mucho volumen de agua, como son los concentrados emocionables, por eso van a lo último, y los últimos de todos son los aceites. Acá hay que tener una mención especial a que el orden de agregado tiene que tener siempre presente, por la calidad del agua, un corrector en primera instancia, un corrector de agua para que el efecto de calidad de agua no nos vea perjudicado la eficiencia final también. Por eso, este tipo de producto que ustedes ya conocen, como el Grab Supergan, va siempre al inicio para controlar la calidad de agua previo a la colocación del resto de los activos en el tanque y sus mezclas. Hay muchas cosas para hablar del tema de mezcla de tanque, pero la idea es dar un pantallazo general inicial a tener en cuenta previo a la charla de Marcos. Lo que es la agitación es muy importante porque tenemos muchas formulaciones que no son solubles, son partículas que tienen que estar en dispersión, y este señor que ven ustedes acá es uno de los dos revolvedores del tanque del mismo modelo mosquito que mencionaba hoy, un SP3500, que lo que tenemos que seleccionar que él funcione. ¿Tá? Acá vemos un chorro bastante fuerte, tiene dos, uno de acá y otro de acá, que nos va a decir a nosotros que el sistema revolvedor de mosquito funciona y que este mismo sistema de revolvedor de mosquito tiene una regulación, porque así como ven, la potencia de estos revolvedores son los primeros causantes de otros tipos de problemas como espuma, que por eso también el agregado en principio de un corrector, pero también antiespumante como el Supergan al principio, tiene sus ventajas. La agitación es buena, pero tiene que ser moderada y tenemos que tener presente que no todas las formulaciones se van a comportar igual dentro del tanque. Por eso van primero. Pero esto, repetimos, es una sugerencia de un orden de mezclado en el tanque. Siempre hay que hacer una prueba de compatibilidad, que es lo que recomendamos siempre, porque este orden es sugerido y puede cambiar y ser bastante importantes los cambios cuando se realizan de una manera o de otra. En cuanto al volumen de agua, acá quería hacer una apreciación un poco personal, el volumen de la aplicación debe ser consecuencia de la cobertura deseada, no el primer punto de decisión de cuando vamos a aplicar, si, bueno, ¿cuánta agua vamos a aplicar? Debería salir de la decisión
según el conocimiento del principio activo del producto comercial que vayamos a usar, de la cobertura necesaria en gotas por metro cuadrado que vamos a precisar para ser eficiente, que eso nos lleva a un tamaño de gota determinado, que solo lo vamos a medir con una tarjeta hidrosensible. Ese tamaño de gota después me va a llevar a mí a la elección del pico, que va a ser el pico final que yo tenga, o dentro de la estrella, las posibilidades, las opciones de pico que yo tenga, va a ser el determinante del volumen final de aplicación según la presión usada y la velocidad posible de aplicación en esa chacra. Si pasamos a otra etapa de la aplicación, cuáles fueron la aplicación en sí misma una vez fuera del pico, qué factores puede estar condicionando esta parte. Bueno, la dosis adecuada, tenemos que cerciorarnos que realmente se esté aplicando la dosis recomendada en ese momento, que me esté entregando el mosquito a través del pico la dosis que yo quiero. Puede estar condicionado según el cultivo, la plaga, las barreras de absorción que puedan llegar a tener, la estructura de canopeo por un probable efecto paraguas, ahí tenemos que ver cómo vamos a hacer esa aplicación. El clima, si hay viento, si no hay viento, la temperatura es muy importante. En esta etapa del año no es tanto por altas temperaturas, sino por bajas temperaturas, y acá lo que puede llegar a perjudicar un poco es el tema de la presencia de heladas, que capaz que algo se va a ver después más adelante por Marcos, pero es una de las cosas que hay que tener más en cuenta a la hora de decidir una aplicación sobre cultivos de invierno. ¿Por qué? Porque podemos tener una sensibilidad por un estrés de baja temperatura del cultivo que vamos a aplicar, que posteriormente puede redundar en alguna especie de fitotoxicidad, más allá de la eficiencia de la maleza en sí misma. Bueno, después tenemos efectos que son ya conocidos, como la humedad relativa, rocío, radiación solar, que tienen mucho que ver también en la eficiencia de lo que vayamos a aplicar. Sabemos que hay muchos productos que dependen de la radiación solar para su acción, por el modo de acción que tienen a nivel del fotosistema. Pero para todo esto tenemos que tener bien claro cuál es el blanco, a dónde tenemos que llegar, y todo esto, todo lo anterior va a depender de cuál es el blanco, qué podemos hacer para mejorar esa calidad de aplicación o esa aplicación en sí misma. Una vez que salió la gota del pico, tenemos la otra etapa que es el transporte hacia el blanco, a donde tenemos que tener bien claro dónde tenemos que llegar. Y acá van a actuar tanto la presión como las boquillas, como los factores decisivos para ver cómo hacemos para llegar a ese blanco según las barreras que podamos llegar a tener. Esto es una gráfica que está en el manual de una marca especial de picos, donde nos muestran cómo diferentes tipos de picos a diferentes presiones, a medida que aumentan, los tamaños de gota volumétricos son totalmente diferentes. Y esto es lo que nos va a determinar a nosotros la elección del pico según el producto y el blanco que vamos a aplicar. Después tenemos la intercepción, el impacto y la deposición. Tenemos que ver los factores condicionantes en esta parte. Una vez llegada la gota de blanco, ¿qué puede llegar a ocurrir? Bueno, acá es muy importante el tamaño de gota y la exoderiva. O sea, llegar o no llegar va a depender justamente del tema del tamaño de gota por la presencia de viento y la deriva que podamos llegar a tener. Estos son unos cuadros que muestran en sistema colorimétrico cuál es el tamaño de gota de las extremadamente finas hasta las muy gruesas. ¿Qué nos va a influir esto? Que según el pico, en este caso elegí un XR acá, que es un abanico plano, tiene gotas desde finas a muy finas. Según los bares de utilización que vayamos a utilizar en la aplicación, va a ser el porcentaje aproximado de las gotas que se van a derivar, que son menores a 150 micrones. Y vemos que este tipo de gota va a tener, según la presión, entre un 16 y un 32% de deriva. Entonces tenemos que tener presente cuál es el tamaño de gota para ver qué problema de deriva podemos llegar a tener, y hay que adecuar el tamaño de gota y este tipo de información a la aplicación en sí mismo para no perder por deriva y generar el efecto deseado y no otro tipo de efecto. Cuando hablamos de deriva de tamaño de gota chica, tenemos este ejemplo. Estos son conos huecos que hacen gotas finas a muy finas, a 2 bares y medio. Vemos cómo se genera una nube que
con mínimo de viento hay deriva, y la aplicación no es para nada pareja. Acá queremos mostrar cómo la influencia del uso de coadyuvante, en este caso Supergan, puede llegar a mejorar ese tipo de problema, homogeneizando el tamaño de gota, evitando la formación de las gotas más pequeñas y logrando una mejor cobertura y una menor deriva en este caso. Esto es lo que nosotros buscamos con un producto que sea de acción antideriva para lograr mejor llegada y performance del activo y la acción biológica final. Y una vez que llegó la gota, hay que ver cómo se comporta luego del impacto. Y acá tenemos dos problemas. Podemos tener el tema de la evaporación, si la gota no está protegida, y de la endoderiva. La evaporación trae también una consecuencia importante. Como hablamos en principio, temas volúmenes de agua, de soluciones de producto, tenemos que tomar en cuenta que una gota de esta, que tiene producto adentro, lo tenemos que tomar como que si fuera el tanque del mosquito, donde nosotros tenemos un volumen determinado con una dosis determinada y las disoluciones son determinadas. Y el comportamiento de varios productos en mezcla acá adentro se pueden llegar a complicar a medida que la gota, si no tiene nada que la protege, va perdiendo volumen de agua, van quedando cada vez más puros los activos, pueden llegar dentro de la gota misma, si no tenemos nada que nos evite la evaporación, a tener incompatibilidades dentro de esa gota. Acá vemos proceso de evaporación de la gota, donde van a ver la mancha de la hoja que acá va a estar en los productos cristalizados, que va a ser difícilmente penetrantes en este tipo de cultivo. Hay que asegurar que la aplicación, en este caso de la gota, una vez llegada al blanco, primero no tenga esta tensión superficial que abarque mayor área de contacto, pero que a su vez desde la formulación tenga algo en la composición que nos dé la acción humectante. Eso significa que la gota expandida quede ahí durante un tiempo necesario, que no se evapore y que penetre rápidamente. Eso también va a depender del tipo de coadyuvante que vayamos a usar. La endoderiva es cuando realmente hay una aplicación de muy alto volumen, no tenemos nada que nos adhiera a la soja y en realidad vamos a terminar tirando el caldo al suelo. Acá podemos ver cómo cuando sobre una superficie muy higroscópica como es una hoja de colza, en este caso, cuando no usamos nada, ningún coadyuvante que nos ayude a lograr primero romper la tensión superficial, después adherir y penetrar rápidamente, podemos tener la formación de estas gotas casi perladas que ni siquiera tocan la hoja. O sea, esto no va a entrar nunca y el factor que estamos viendo de evaporación va a ser más importante en este caso y la acción probablemente o difícilmente se vaya a concretar. Cuando tenemos productos de este tipo, logramos realmente mojar, adherir y seguramente penetrar muy rápidamente y llegar a la acción biológica final. Lo mismo podemos ver para otros tipos de cultivos. Estos son algunas malezas gramíneas, que pasa exactamente lo mismo. Cuando no tenemos nada, la gota queda intacta y va a sufrir lo mismo que vimos anteriormente. Acá la tuve que redondear porque fue tanto la tensioactividad que no se ven claramente, pero están acá las gotas expandidas, prontas para poder penetrar. Lo mismo para cuando tenemos barreras pilosas, lo mismo. Esto va a ayudar muchísimo a la no evaporación, pero sobre todas las cosas a la penetración y a la acción biológica final del producto que estamos aplicando. Finalmente, lo que queremos lograr con todo lo anteriormente nombrado y saltando esos problemas es la acción biológica, que es lo que queremos al final. O sea, queremos llegar a la chacra y ver que el herbicida anduvo, que el insecticida mató y que el fungicida nos controló. Eso es lo que nosotros queremos. A modo de ejemplo, cuando tenemos una aplicación sobre barbecho, lo que queremos ver es lo que está a nuestra derecha, un control más homogéneo y total cuando usamos un coadyuvante, en este caso que nos mejora la acción biológica, saltando todas las barreras anteriormente citadas como etapas de aplicación, que el objetivo final es justamente lograr este tipo de acción biológica. Para lo que se decidió la dosis de ese producto, se contrató o no el mosquito, esto es fundamental. Y resumiendo,
tenemos entonces que tener presente que todas estas etapas pueden llegar a ser barreras que dificulten la eficacia. Es muy importante arrancar con un mosquito limpio para lograr una acción biológica que es la deseada desde el momento que se elige un producto y la dosis, porque es lo que buscamos, ¿no? Una eficacia muy buena o eficiencia de la aplicación y del producto, del ingrediente activo. Bueno, de mi parte, les gracias y sepan que tenemos tecnologías de aplicación para aportar en este sentido. Esta fue la primera parte, la primera etapa. Yo no vi si teníamos algún tipo de consulta, pero por ahora no. Así que vamos a continuar con la charla de Marcos Giannicari, que le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes los resultados y los trabajos que llevamos durante varios años. Me parece muy enriquecedor para todos. Bueno, bárbaro, Marcos. Bueno, te dejamos entonces que arranques con tu charla. Ahora vamos a ver un mapita, me distraí porque pensé que estaba silenciado. Al sur de la provincia de Buenos Aires, pertenezco a CONICET, aquí en Argentina es el órgano que nuclea a varios investigadores. Tanto a lo largo de la charla, por el chat o por el número de WhatsApp que les he incluido aquí, pueden realizar las consultas y bueno, al final charlaremos de ello. Y vamos a hablar sobre Ryegrass, que es la principal línea de investigación, en mi caso, y les iba a comentar que resulta extraño hacer una charla quizá sobre una única maleza, desarrollar el tema de Ryegrass en una única charla, puede parecer extraño para todos, porque hablar de una única maleza cuando tenemos un montón de especies que están interfiriendo con nuestros cultivos parece extraño, pero la verdad es que tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto que esta maleza causa en nuestros cultivos y quizá allí podemos tener una respuesta. Muchos de ustedes probablemente sufren la presencia de Ryegrass en sus chacras y la necesidad de diseñar una estrategia de manejo particular para esta maleza es lo que justifica estos conocimientos. Entonces, en primer lugar, la pregunta es ¿cuánto perdemos por Ryegrass? Y pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que nosotros nos encontremos con un cultivo determinado, que algunos resultan más sensibles a la interferencia por Ryegrass que otros. Puede ocurrir que la densidad de la maleza se encuentre en distintas proporciones y por lo tanto esperamos que las pérdidas también sean distintas. Puede ocurrir que bajo determinados ambientes las pérdidas también se modifiquen, bajo ciertas condiciones, vamos a hablar de ello, en qué punto podemos intervenir para modificar el ambiente y favorecer al cultivo. Puede ser de que, de acuerdo al momento en el cual aparece la maleza en el lote, los niveles de pérdida puedan variar. Entonces, en este primer punto, vale la pena destacar cuándo ha comenzado la interacción entre el cultivo y el Ryegrass. Cuando nosotros sembramos en un lote en el cual el manejo de Ryegrass no ha sido bueno durante el barbecho, rápidamente nuestro cultivo se enmaleza y las pérdidas que llegamos a causar son casi totales. Aquí vemos el cultivo apenas, algunas plantas de cultivo y lo que vemos es la predominancia de Ryegrass. Bajo estas condiciones las pérdidas son casi totales y el primer tip para esto, que muchos lo conocen, es tenemos que partir de un cultivo limpio. Manejar lo mejor posible el Ryegrass en el barbecho para partir limpio. Ese es el primer punto que hay que
considerar para manejar el raigras. No le podemos dar el lujo al raigras de que esté antes que nazca nuestro cultivo, porque bajo esas condiciones le estamos dando el ambiente óptimo para desarrollar su malherbosidad. Entonces, lo ideal es partir de un cultivo limpio. Partir de un cultivo limpio representa que tengamos una situación como la que les muestro aquí. La interacción ocurre después de que el cultivo se ha implantado. Y en estos casos es muy común porque, bueno, la recomendación es que en barbecho tengamos un buen control, y bajo estas circunstancias los niveles de incidencia de la maleza puede llegar a provocar unos niveles de pérdida que lo vamos a ver ahora, dependiendo del cultivo, en qué rangos están. Pero la música rioplatense nos trae a que nació ese yuyo verde, una vez que hemos sembrado el cultivo, tenemos y nos encontramos con el raigras, y tenemos que tratar de buscar las alternativas para manejar. La idea es que el raigras no nos madrugue y tratar de buscar las distintas alternativas y estar preparados para el manejo de raigras antes de que alcance semejante densidad dentro de nuestro lote. Entonces, les muestro aquí algunos resultados de experimentos realizados en la campaña pasada, en distintos cultivos, en cebada, en trigo pan, en trigo candial, en distintos lugares, para puntualizar dónde estamos trabajando. Estamos trabajando aquí, al sur de la provincia de Buenos Aires, en 2 partidos, 2 distritos, uno Tres Arroyos y otro Dorrego, donde la incidencia de raigras y la importancia de raigras aquí como maleza es trascendente. Bueno, allí hemos realizado algunas evaluaciones en cultivos de cebada, trigo pan y trigo candial, o trigo fideo, o trigo duro, y nos encontramos que los niveles de pérdida por la influencia del raigras sobre el cultivo, siempre que ha nacido después de que el cultivo está instalado, rondan valores de entre 30 y 40%. Estos niveles de pérdida es lo que nos justifica desarrollar toda una estrategia para combatir el raigras. ¿Cómo podemos ver la forma de beneficiar el cultivo en tales condiciones? Y fíjense que tanto cebada como trigo pan, los niveles de pérdida son aproximadamente similares. Esto estamos hablando de una densidad de maleza de alrededor de 300 plantas por metro cuadrado. Generalmente entre 200 y 300, 350 plantas por metro cuadrado llegamos a estos niveles de pérdida. Sin embargo, nos encontramos con trigo duro, trigo candial, que tiene unos niveles de pérdida levemente inferiores, y después más adelante vamos a ver a qué se debería este efecto. Esto hace de que, lógicamente, la pérdida que ocasiona justifique el desarrollo de esta batería. Y avena, a menudo llega la consulta cómo manejo raigras en avena, y la respuesta es que si tenemos raigras, lo ideal es no realizar avena en esas situaciones, porque no tenemos forma de manejarlo, no tenemos herbicidas emergentes para manejar el raigras dentro de la avena. Entonces, cuando llega esta consulta por parte de productores, al menos avena para grano, les decimos que lo ideal es no utilizar avena, no utilizar como cultivo sobre raigras. El raigras es muy competitivo y suele interferir también en estos niveles con la avena, y no tenemos manera, no tenemos ninguna herbicida para manejarla en esa situación. Entonces, por ahora, lo ideal es tratar de evitar la siembra de avena en estos lotes con alta incidencia de raigras. ¿Cómo es el ciclo del raigras? Bueno, en nuestra zona el raigras tiene un amplio periodo de emergencia, quizá ustedes lo pueden ajustar un poco más respecto a cuando se dan las primeras lluvias a la salida del verano. Esas primeras lluvias que ocurren son los que estimulan las primeras cohortes de emergencias de raigras, esos flujos de emergencia que se van desarrollando durante prácticamente todo el otoño, parte del invierno, y allá al final del invierno, cuando estamos llegando al mes de agosto, principios de septiembre, ya los nacimientos no los registramos más. Esta extensión está asociada aquí al sur de la provincia de Buenos Aires. Probablemente ustedes encuentren que el raigras tiene un corte antes respecto a los flujos de emergencia.
Considerar esto es tener en cuenta que gran parte del flujo de emergencias ocurre en barbecho y una pequeña incidencia tenemos dentro del cultivo. Entonces, toda la artillería la tenemos que apuntar hacia el manejo en barbecho, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que pese a que hayamos hecho las cosas bien, podemos tener raigras dentro del cultivo y también tenemos que desarrollar alguna estrategia en función de eso. El raigras que nace en el otoño experimenta un rápido crecimiento porque las temperaturas y la humedad en ese momento son benévolos y estimulan su rápido crecimiento, y el raigras vuelve a tener una tasa de crecimiento alto allá por la primavera. Entonces, la estrategia es evitar que el raigras llegue a este punto, evitar que el raigras llegue a esas altas temperaturas y humedad de la primavera, porque es cuando más competitivo se vuelve y más agresivo frente a nuestro cultivo. Tenemos que manejarlo bien en barbecho y bien durante el primer periodo del cultivo, desarrollar todas las estrategias que tenemos allí. Allí es cuando más desarrolla su competencia, y la competencia generalmente es por nitrógeno y agua, que son los dos recursos que más le gustan al raigras y que más lo puede utilizar en detrimento del cultivo. El cultivo tanto sea trigo o cebada. Entonces, ante este panorama, tenemos distintas alternativas sobre las cuales intervenir, algunas químicas y otras no químicas. Y justamente en esa forma de amalgamar las distintas técnicas es donde vamos a desarrollar nuestra estrategia para intervenir. Tenemos la posibilidad de desarrollar tratamientos en barbecho y presiembra, que como les decía, son fundamentales porque tenemos que partir de un barbecho limpio. Y dentro de estas formas de intervenir, aquí tenemos dos alternativas: o pensar en un control químico o en un control mecánico. Y esta disyuntiva a menudo se presenta cuando, luego de varios años de utilizar control químico, el productor ya empieza a pensar, ¿por qué no puedo pasar una rastra y tratar de controlar lo mejor que pueda al raigras? Y se dan situaciones como esta, en las cuales podemos tener al raigras en el banco de semillas, que todavía no ha emergido, podemos tener plántulas pequeñas, hasta 4 hojas, o podemos tener plantas en macollaje. Y dependiendo del estadio en el cual se encuentre la maleza, podemos tener distintos efectos del laboreo sobre cada una de estos estadios fenológicos. Fíjense, cuando el raigras está en semilla, podemos ser efectivos en el manejo del raigras siempre y cuando le aseguremos una profundidad al menos superior a los 5 centímetros. Cuando le damos más profundidad a esto, probablemente seamos exitosos en la reducción del banco de semillas. Pero si no aseguramos esa profundidad, hasta los 5 centímetros prácticamente no vemos demasiada reducción en cuanto a su poder de emergencia. El raigras es una semilla chica, pero tiene el vigor suficiente como para establecerse con determinada profundidad. Si a su vez lo hacemos todos los años, bueno, un año podemos estar sacando semillas que están incorporadas en el perfil del suelo y llevarlas a la superficie, entonces no sería tampoco una alternativa para realizar con frecuencia. ¿Qué pasa cuando las plantas están macando? Cuando las plantas están macollando, bueno, ahí es otro de los problemas del control mecánico. Intervenir en estas situaciones hace que el raigras, con situaciones de baja temperatura, humedad, permita permanecer ahí, y cuando se dan las condiciones se reactivan las yemas para que nuevamente se establezca la maleza. Entonces, tampoco es un nivel de eficacia importante el control mecánico cuando las plántulas están enmacolladas. Y fíjense la intervención que provocó en este lote, con una rastra de disco. Lo que se hizo fue estimular al raigras. En muchos casos, esas plantas que estaban macolladas tuvieron algún retraso, pero provocaron un rebrote tan importante que probablemente aquí con un producto solo no lo vamos a poder manejar al momento de la siembra. Estar unos días antes de realizar la siembra. Y así como cantaba el varón del tango, decía que viven revolcados en un merengue, y verdaderamente en esta condición es una condición ideal para la implantación de raigras. Y yo les cuento habitualmente que aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires, en los principios de los 90, el 40% de los lotes
tenían raigraz. Estábamos en un momento en el cual la siembra directa no estaba desarrollada, todo era bajo labranza convencional y el 40% de los lotes tenían raigraz. Pasó el tiempo y algunos estudios de la ingeniera Carolina Estilar, también de aquí del experimental de Barrow, hizo un relevamiento de cuántos lotes había con raigraz y el 40% aproximadamente de los lotes tenían raigraz, cuando ya la siembra directa se encontraba en su plenitud. O sea que el raigraz tiene la plasticidad de adaptarse tanto a la labranza convencional como a la siembra directa. Entonces con fierros va a ser difícil de manejar esta maleza. En estas circunstancias donde menos eficacia vamos a tener en el manejo va a ser en aquellas plantas en macollaje donde el control mecánico no tiene demasiadas alternativas. El control químico mejora en tales condiciones. Algunos de los principios activos que utilizamos con mayor frecuencia para manejar el raigraz en barbecho, glifosatos, siempre y cuando no sea resistente al glifosato. Glifosato es una herramienta importante, interesante para su manejo. Paraquat, otro herbicida también importante, muchas veces en el doble golpe, y el clethodim, que resulta un graminicida también de importancia. A menudo hemos realizado pruebas y sabemos que se utiliza el Oxifop también como otro de los herbicidas en preemergencia, sin embargo, bueno, no tiene registro aquí en Argentina para su uso en barbecho. Clethodim se ha incorporado al registro este año, por eso menciono aquí en solo Clethodim, pero Aloxifop también está dentro de los herbicidas que podemos utilizar, por eso destacaba graminicida. Bueno, con Paraquat vamos a ser muy eficaces en el control, siempre y cuando la maleza se encuentre en estadio de plántula, hasta 2 macollos, por ahí un Paraquat que viene combinado con diurón en bajas proporciones, alguna formulación que estimula el traslado de Paraquat, suele ser más efectivo en controlar plántulas de hasta 2 macollos. 2 macollos ya estaríamos un poquito grandes y puede ser que se escape. Cuando la plántula tiene más de 2 macollos, entre 2 y 8 macollos, glifosato y graminicida, esa combinación es la que vemos como la combinación que mejor funciona para el manejo de raigraz en tales condiciones. Graminicida me refiero a Clethodim principalmente, al Oxifop también es otra alternativa. Bajo estas condiciones, esta combinación funciona bien. Pese a que la maleza sea resistente al glifosato, hemos encontrado que el glifosato estimula su control, algún aporte le realiza. Y vamos a ver en alguna foto que es importante el aporte que le realiza. Bueno, cuando la mata tiene más de 8 macollos, aquí se complica, ya aquí los niveles de control que alcanzamos con esta combinación no es del todo eficaz, y aquí la única alternativa que tenemos es el doble golpe. Fíjense, en este era un experimento donde hemos evaluado Clethodim solo, Clethodim a dosis de 800 centímetros cúbicos por hectárea, solo no es una alternativa importante. Cuando la combinamos con glifosato y Clethodim, ahí sí encontramos un nivel de control importante. Y Paraquat, cuando la planta está macollada, tiene, como esperaríamos, un control rápido, pero así como rápido controla, rápido rebrota. Entonces es una herramienta interesante siempre y cuando estemos en un estadio previo a los 2 macollos por planta. Y yo les decía que cuando tenemos matas de más de 8 macollos, como la que podemos ver aquí, la mezcla de glifosato y Clethodim no es suficiente, y bajo estas condiciones vemos cómo el raigraz es capaz de continuar su crecimiento a partir de algunas yemas axilares. Entonces, en estas condiciones, el rebrote es muy importante y estas plantas son muy difíciles de manejar dentro del cultivo. Entonces, tenemos que ser muy eficientes en el manejo del raigraz durante el barbecho. Y si nos aseguramos de que, corroboramos de que hay plantas de más de 8 macollos, la alternativa aquí es el doble golpe, donde después de realizar la aplicación de glifosato o glifosato y Clethodim, realizamos un segundo golpe con Paraquat, con ningún herbicida quemante. Hemos probado algunas otras alternativas, por ahí si salen las preguntas lo podemos charlar, pero habitualmente Paraquat es una buena alternativa. El segundo golpe es lo que nos permite alcanzar una situación de barbecho ideal para la siembra, evitar de que
pueda rebrotar alguna mata y rebrotar dentro del cultivo, que es donde más nos complicará luego en el manejo. Esto en cuanto al barbecho, la idea es partir de un barbecho limpio. Y este es el punto clave para manejar el ryegrass. No nos podemos dar el gusto, se lo repito, no le podemos dar el espacio al ryegrass de que exista una planta a medio morir o incluso alguna planta sin controlar al momento de la siembra. O mejor dicho, al momento de la emergencia. La siembra es otro punto en el cual podemos intervenir, tenemos alternativas no químicas para trabajar sobre la siembra y que todo de a poco aporta al manejo del ryegrass. El ciclo del cultivar que utilicemos es un punto interesante. La variedad, lógicamente asociada al ciclo, también es otro punto interesante. Los ciclos largos, en general, si nosotros estamos en una condición que podemos manejar bien el ryegrass en esta situación, que es ryegrass susceptible, los ciclos largos son interesantes porque nos permiten provocar una interferencia importante sobre el ryegrass. Sin embargo, cuando el ryegrass muchas veces presenta resistencia a herbicidas postemergentes, tenemos más herramientas para manejarlo en barbecho respecto al manejo en postemergencia. Entonces, bajo esas circunstancias, utilizar un ciclo corto nos permite partir de un barbecho limpio, asegurarnos de manejar bien el ryegrass antes de la siembra, y en el ciclo corto solamente tendremos alguna cohorte aquí que manejar. Por eso les decía que en los casos que hemos estudiado, el trigo duro o trigo candeal es un trigo de ciclo corto, y bajo esas circunstancias el trigo tenía menos pérdidas por interferencia de ryegrass respecto al trigo PAM. Este trigo candeal es de un ciclo corto y por lo tanto era menos las emergencias que tenía aquí dentro del cultivo y por lo tanto menos las pérdidas que provocaba. La densidad del cultivo, este es un punto estratégico al momento de pensar la siembra. Aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires tenemos algunas zonas, si nos vamos un poquito hacia el oeste, tenemos algunas zonas donde son frecuentes los déficits hídricos y por lo tanto desde hace un tiempo se ha estado trabajando en la posibilidad de ajustar los niveles de recursos que tienen las plantas a la densidad de plantas que estamos logrando por metro cuadrado. Entonces, la idea fue bajar la densidad del cultivo para tratar de ajustar a la disponibilidad hídrica que había. Esa idea funcionó bien en cultivos de gruesa, sin embargo, en cultivos de fina, cultivos de invierno, donde había ryegrass, esa idea no anduvo bien, porque le dábamos el espacio al ryegrass para que pueda establecerse y provocar su mayor herbosidad sobre el cultivo. Entonces, pensamos en la inversa, bajo esas circunstancias, ¿por qué no duplicar la densidad de siembra como una herramienta de manejo? Entonces así fue que empezamos a estudiar bajo distintas condiciones, para distintos materiales, el efecto de duplicar la densidad de siembra. Trabajamos con distintos materiales y en todos los casos eran manchones de ryegrass con alta densidad de plantas de ryegrass por metro cuadrado, más de 300. Y lo primero que evaluamos fue el efecto sobre el rendimiento. 3 años de experimentos con distintos materiales nos permitió alcanzar resultados como los que les muestro aquí. El ingeniero Marcelo Sánchez desarrolló su tesis de maestría y estuvimos dirigiéndolo para desarrollar este trabajo. Él, entre las características que evaluó, cuál era el rendimiento del trigo a la densidad de 500 plantas por metro cuadrado, a la densidad de 250 plantas por metro cuadrado y de 125 plantas por metro cuadrado, cuando estaba en interferencia con ryegrass o cuando estaba en cultivo limpio. Los mejores resultados, siempre que estaba en interferencia con ryegrass, se lograba a 500 plantas por metro cuadrado. Incrementar la densidad de siembra hacia un cultivo más competitivo desde ese punto de vista. Y estos efectos no solo se traducían en ese
leve incremento en el rendimiento, sino que también se traducían en algo muy importante, que es la incidencia de raigraz al año siguiente. Al año siguiente evaluábamos la densidad de raigraz que había en cada una de estas parcelitas y nos encontrábamos que en aquellos casos que se había duplicado la densidad de siembra había menos raigraz que a la densidad normal o a una densidad baja. Eso lo habíamos encontrado en todos los casos, tanto utilizando graminicidas postemergentes como sin utilizar graminicidas postemergentes. Cuando utilizábamos algún graminicida postemergente, puede ser justo en este caso, encontrábamos que el efecto combinado de la doble densidad de siembra más el postemergente nos permitía reducir aún más la incidencia de raigraz al año siguiente. Por lo tanto, la idea de esto era ir achicando los manchones año tras año y disminuyendo la incidencia de raigraz dentro de nuestro lote. Lo evaluamos también en algunas experiencias a campo. En este caso lo que hicimos fue en distintas chacras de aquí, raigraz importante, doble pasada de cebada, doble pasada de trigo, comparándolo con la densidad que utilizaban habitualmente. Ellos utilizaban una densidad, estábamos más al oeste aquí, ven que la densidad que utilizaban era de 148 plantas por metro cuadrado, le pedíamos que duplique la densidad, en otro caso 136 plantas por metro cuadrado, le pedíamos que duplique la densidad. Cada vez que duplicaba la densidad no vimos respuesta en el rendimiento, pero sí vimos respuesta en el número de espigas de raigraz producidas al final del ciclo. Se disminuyeron a la mitad el número de espigas de raigraz. La idea es ir achicando los manchones, ir combinando estrategias justamente para que el raigraz vaya perdiendo terreno. Entonces, esta estrategia la pensamos solamente para los manchones de raigraz o para cabeceras, que muchas veces es por donde comienza a establecerse el proceso de enmalezamiento. No pensamos realizar todo un lote bajo estas circunstancias, pero sí, una vez que vemos un manchón, hacerle una doble pasada siempre contribuye a que el cultivo sea más agresivo y también vayamos limitando en ese sentido la incidencia. Es interesante el momento de la siembra porque tenemos algunas otras alternativas sobre las cuales intervenir. Y aquí les voy a mostrar algunos resultados de un grupo australiano que ha trabajado en el sentido de la siembra. En el sentido de la siembra pensando en una siembra en sentido este-oeste o en un sentido norte-sur. Y antes de eso vamos a analizar cuál es el fundamento de esto. Pensando que a nuestra latitud el sol sale del este, se pone en el oeste como en todos lados, pero no pasa por el cenit. Para pasar por el cenit nos tenemos que acercar hacia el ecuador. En estas circunstancias tiene cierto ángulo de inclinación hacia el norte y por lo tanto hace que el sol en su trayectoria no pase por el cenit. Si nosotros sembramos en sentido norte-sur, al mediodía el sol va a estar en lo más alto de su punto y desde allí va a iluminar el entresurco de nuestro cultivo y por lo tanto estimular las emergencias de raigraz en ese sentido. Cuando se siembra en sentido este-oeste, allí el sol cuando esté en su punto más alto va a iluminar, sin embargo, cada una de los surcos, va a permitir un sombreo al entresurco que inhibiría desde ese punto de vista la emergencia de raigraz. Esto algo tan económico y tan sencillo, por ahí en algunos casos está condicionada la posibilidad de acuerdo a la pendiente y demás otras características, pero es una tecnología barata. Vamos a ver los efectos que han entrado respecto a esto. Lo que han encontrado estos investigadores, que es una tecnología que la han probado en latitudes de entre 30 y 33 grados, han encontrado que disminuyen en gran medida la producción de semillas de raigraz por metro cuadrado, justamente con la misma idea de ir disminuyendo la incidencia del raigraz año tras año. En algunas circunstancias no fueron significativas, pero en muchos casos permitieron reducir la producción de semillas de raigraz.
En Uruguay estaríamos en latitudes entre 31, 33, cuanto más al sur nos vayamos, más acentuado sería el efecto, por lo tanto, si ellos probaron entre 30 y 33, sería algo válido para probar quizá en Uruguay. Aquí en Argentina estaríamos en el sur de la provincia de Buenos Aires alrededor de los 37 grados de latitud sur. Entonces, es una alternativa que estamos evaluando, estamos promoviendo como algún efecto para aportar más en esa sintonía fina, en ese desarrollo de estrategias para manejar el raíz. La profundidad de siembra es otro punto interesante. Si nosotros buscamos que el cultivo sea, que nazca rápido y que tenga agresividad, lógicamente, si las condiciones de humedad lo permiten, buscaríamos una siembra más superficial. Sin embargo, muchas veces esto está condicionado por la posibilidad de utilizar preemergentes. Y ahora es el segundo punto que hablamos una vez de realizar la siembra. Los tratamientos en preemergencia. Los tratamientos en preemergencia aquí en Argentina tenemos únicamente registrado hasta el momento un producto que es un pack en el cual se combina flumioxazin con piroxasulfone. Son dos herbicidas preemergentes que en trigo están registrados para su uso en preemergencia. Es decir, una vez que sembramos el cultivo, antes que nazca el raigras y antes que nazca el cultivo, realizamos la aplicación y este producto residual, al menos por 30 o 40 días, tiene un efecto supresor de las emergencias de raigras. Sin embargo, hemos visto que para que los niveles de fitotoxicidad o los riesgos de fitotoxicidad se reduzcan, le tenemos que dar una adecuada profundidad. Ahora en la filmina que sigue, este producto lo hemos evaluado en una serie de 20 poblaciones que tenían distintos niveles de resistencia a distintos herbicidas y vimos que fue efectivo en todos los casos. Esto es el testigo y este es los tratamientos de piroxasulfone en condiciones ideales, porque vemos que no tenemos residuos, vemos que le realizamos la aplicación y regamos, porque lo que queríamos poner en evidencia es si las poblaciones tenían resistencia a ello. En alguna situación de campo, en el cual habíamos realizado una pasada con la mochila con este producto, vemos que la inhibición en cuanto a la emergencia de raigras es muy interesante. Una buena alternativa y el desarrollo de preemergentes se está dando en varias compañías, así que en los próximos años vamos a disponer de más de un preemergente, entonces tenemos que empezar a pensar en recurrir a esta tecnología también como una estrategia más en cuanto al manejo del raigras. Yo les decía que si nosotros sembramos superficialmente el cultivo, podemos tener efectos fitotóxicos marcados de estos preemergentes. Lo vimos en un caso donde el productor había sembrado que había quedado desparejo a distintas profundidades. Luego de la aplicación vino una lluvia de 60 milímetros, hizo que se incorpore el producto, y en aquellas situaciones en las cuales la semilla estaba a 2 centímetros de profundidad, los niveles fitotóxicos fueron tan importantes que se perdieron plantas. Ahora, cuando había dado más profundidad de siembra, esa mayor profundidad de siembra hizo que cuando la planta esté en contacto con el herbicida, lo vemos aquí en esta marquita que vemos acá, el tamaño de la planta era mayor, y por lo tanto la capacidad para detoxificar el herbicida también era mayor, y la emergencia fue adecuada. Entonces la profundidad de siembra hay que considerarlo de esos dos puntos de vista. Podemos tener un cultivo quizá más vigoroso si lo sembramos más inicialmente, siempre y cuando la condición de humedad lo permita, pero si utilizamos preemergentes en esas condiciones podemos tener algún problema. La fertilización es otra de las prácticas en las cuales podemos intervenir para manejar el raigras. Yo les decía al principio que al raigras le encantaba el nitrógeno, le encantaba el agua, pero particularmente el nitrógeno es uno de los nutrientes que más responde, al cual más responde el raigras. Y como sería esperable, este trabajo del profesor Julio Scursoni de la UBA demostró que fertilizando con urea o sin fertilizar, encontraba dos respuestas en cuanto a la producción de raigras por metro cuadrado, en función de distintas densidades de raigras,
cuando él fertilizaba, la producción de raigras se incrementaba, sería lo esperado. Ahora lo interesante de este trabajo viene en este otro gráfico que les muestro aquí, en cuanto a la interacción de raigras con el cultivo. Cuando evaluaba cómo era el rendimiento del cultivo de trigo, cuando estaba en presencia con raigras, cuando él fertilizaba, el cultivo rendía menos que cuando no fertilizaba, a distintas densidades de raigras. Esto resulta muy interesante, puesto que lo que nos permite decir es, bueno, el cultivo se la rebusca mejor si no hay nitrógeno dando vuelta respecto a cuando hay nitrógeno. Cuando hay nitrógeno, el que se lleva todo el nitrógeno y responde con un crecimiento agresivo es el raigras, no el trigo. Entonces, empezamos a pensar cómo ir ajustando la fertilización nitrogenada. Y lo ideal, lo que pensamos desde ese punto de vista, bueno, es aplicar el nitrógeno cuando solamente tenemos el cultivo. Entonces, en un manchón de raigras importante, sin controlar el raigras, que se había sembrado un cultivo de trigo, fertilizamos en 2 hojas del trigo, fertilizamos el macollaje, hicimos una fertilización dividida, y hicimos una fertilización dividida y a su vez una doble densidad de siembra del cultivo. Encontramos que lo peor que podíamos hacer era fertilizar tarde, fertilizar el macollaje cuando ya estaba el raigras establecido, eso era lo peor, los niveles promedio de rendimiento más bajos. Y lo mejor que podíamos hacer era una fertilización dividida, una fertilización temprana, y luego dividirla, la segunda parte de esa fertilización, realizarla en macollaje, con alta densidad de siembra. Cuando favorecíamos al cultivo desde ese punto de vista, que lo fertilizábamos temprano, y a su vez teníamos alta densidad de siembra, alto número de plantas para que se lleven ese recurso, encontrábamos las mejores respuestas desde ese punto de vista. Lo peor que podíamos hacer era fertilizar tarde cuando estaba el raigras presente. Entonces, en alguna foto vemos sin fertilizar, era mejor que fertilizar en macollaje, puesto que si fertilizábamos el macollaje, era el raigras el que se veía beneficiado. Sin fertilizar o una fertilización dividida, lo veíamos como un tratamiento interesante. Ahora, cuando hacíamos una fertilización dividida, pero incrementábamos la densidad de plantas por metro cuadrado, en esa situación era cuando encontrábamos los mejores resultados. Siempre favorecer al cultivo en detrimento de la maleza desde todos los puntos de vista. Desde la siembra, la fertilización, y ahora nos queda la posibilidad de utilizar herbicidas postemergentes, que es otro de los puntos interesantes. Los postemergentes, siempre les comento, son muy efectivos, son interesantes desde el punto de vista del manejo, porque provocan 2 cosas. Provocan la supresión de la maleza, pero también necesitan del efecto del cultivo para que cierre en esas condiciones. Entonces, cuando la maleza comienza a presentar cierta insensibilidad a los postemergentes, tenemos que favorecer al cultivo justamente para que estimule su acción de supresión sobre la maleza y tratar de que esta maleza, que ha tenido cierta insensibilidad a postemergentes, no llegue a completar su ciclo y dar descendencia para que evolucione hacia la resistencia. Aquí en Argentina tenemos varios productos, seguramente igual que allá, varios productos para intervenir en el control de raigras en postemergencia. En todos estos casos hay alguna diferencia en cuanto al Husar, que lo va a desarrollar Ignacio más tarde, pero les destaco que nosotros tenemos el Husar Plus, en el cual en el pack viene la posibilidad de combinarlo con metsulfurón, que es una alternativa interesante, puesto que si bien el metsulfurón no es target para el raigras, es un herbicida que en combinación estimula la supresión de raigras. Vemos menos emergencias de raigras cuando hay metsulfurón respecto a cuando no hay metsulfurón, y que es un punto interesante. Y lo que quería destacar aquí era la posibilidad de utilizarlo en distintas condiciones, generalmente cuando la maleza está pequeña, hasta 2, 3 hojas, no me estiraría demasiado hasta macollaje. Lo ideal es realizarlo temprano. El cultivo, en cuanto al estadio del cultivo, podemos estar alrededor de las 4 hojas, inicio de macollaje quizá cuando se trata de alguna cebada, pero el cultivo se banca el herbicida relativamente temprano y ese es el punto en el cual tendríamos que intervenir.
Pensar en los postemergentes, aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires, es pensar también que hay poblaciones que han desarrollado resistencia desde ese punto de vista. Hemos estudiado 80 poblaciones en los últimos 4 años, 80 poblaciones de raigras de aquí del sur de la provincia de Buenos Aires, y 33 mostraron resistencia a postemergentes. De esas 33 poblaciones, 40% de las plantas son capaces de sobrevivir a estos postemergentes. El nivel de supervivencia prácticamente vemos el mismo tanto a inhibidores de la ACCasa como inhibidores de la LS. Es decir, pensar en la supervivencia a pinoxadén axial es igual a la supervivencia en muchos casos a Husar o a Merit. Eso hace que empecemos a estudiar el mecanismo de resistencia que estaba implicado allí, y nos encontramos que en el 75% de los casos de resistencia hay un mecanismo de detoxificación de herbicidas implicado. ¿Qué es un mecanismo de detoxificación? Es la capacidad de la maleza de degradar, de metabolizar el herbicida. Y este mecanismo de detoxificación no es específico, es decir, no es que está desarrollado o ha evolucionado para la degradación de pinoxadén o para la degradación de Husar, es bastante inespecífico, tanto degrada herbicidas no relacionados desde el punto de vista de la familia química. Entonces, esto ha complicado mucho el manejo y nos ha abierto al desarrollo de distintas estrategias justamente para tratar de manejar el raigras, porque no podemos depender únicamente de los herbicidas. Resulta interesante que cuando cualquiera de estas poblaciones es capaz de sobrevivir a un postemergente, no nos quedan muchas alternativas para intervenir. Y en este trabajo lo hemos demostrado. Nosotros aplicamos en una población Husar, en el cual presentaba resistencia a este herbicida, y encontramos que el nivel de control era alrededor del 30%. A los 30 días, que era cuando habíamos realizado la evaluación, bueno, decimos, ¿tenemos alguna otra alternativa? ¿Qué pasa si realizamos ahora una aplicación con otro herbicida postemergente? Y hacemos un repaso con Husar o con Axial o con Merit, y vemos que no mejoramos demasiado los niveles de control. Entonces, este mecanismo de detoxificación puede ser estimulado con una aplicación fallida desde el principio. Generalmente nosotros hablamos en este caso del estímulo de la resistencia, de un factor importante en cuanto al manejo. Hicimos lo mismo partiendo de pinoxadén. Cuando partíamos de pinoxadén teníamos un control de alrededor del 45%, y decíamos que ese control no era bueno, y qué pasaba si repasábamos a los 30 días post aplicación. Utilizar otros herbicidas no mejoraban el control en ese sentido tampoco. Entonces, los postemergentes tenemos que darles todas las condiciones ideales para que funcionen de la mejor manera, cuidarlos porque es la última herramienta que nos queda durante el ciclo para intervenir sobre el raigras. Esa bala de plata la tenemos que hacer valer y darle todas las condiciones para que sea un cultivo vigoroso. Bajo esas circunstancias podemos llevar a mejorar la performance de estos postemergentes. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar su performance? Bueno, en general tenemos rangos de dosis. Cuando tenemos el rango de dosis, utilizar el rango más alto dentro de ese nivel de dosis, la dosis más alta dentro de ese rango. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa, utilizar, además del rango más alto, cuando la maleza se encuentra en el estadio más pequeño posible. Una estrategia adecuada es tratar de no evitar que nazca toda la maleza para poder intervenir después. Ese es un punto estratégico. A menudo decimos, bueno, vamos a aplicar el postemergente, pero vamos a esperar un poquito más, así nace más raigras. Y ese esperar un poquito más hace que la primera corte ya comienza a estar más macollada, y son las primeras que escapan después a la aplicación del postemergente. Lo ideal es realizarlo lo más temprano posible, y lo hemos detectado tanto en herbicidas con efecto residual como sin efecto residual. Cuanto más temprano realizamos la aplicación, mejores resultados al final obtenemos.
Y en el caso de Husar, fíjense que tiene acción residual, esto lo aplicamos en raigras, este era el testigo, y esto era Husar, lo aplicamos cuando no había nada de raigras en estas condiciones, y encontramos que a los 30 días el número de plantas por metro cuadrado, e incluso el tamaño de las plantas que habían nacido era menor cuando había recibido Husar, justamente por su efecto residual. Entonces, tratar de hacer uso de ese efecto residual, tratar de aplicarlo temprano, es las estrategias que tenemos que ir armando para manejar raigras dentro del cultivo. Las aplicaciones tempranas pueden mejorar el control bajo estas circunstancias. Es interesante pensar en el ambiente. Para estos casos en los cuales las poblaciones de raigras han desarrollado resistencia por detoxificación, nos encontramos que el nivel de resistencia está influenciado por el ambiente. Cuando las condiciones ambientales son más benévolas, temperaturas más altas, la posibilidad de detoxificar el herbicida es mayor. Entonces la degradación del herbicida es mayor en ese sentido. Les decimos a los productores de aquí, bueno, cada vez que van a utilizar un postemergente, miren el pronóstico en los próximos días y tratar de evitar que vengan temperaturas quizás superiores a lo común del invierno. Esos veranitos que suelen aparecer durante el invierno contribuyen a la detoxificación del herbicida dentro de la maleza. Ahora si la población es susceptible, bueno, probablemente no tenga demasiada influencia el ambiente. Es importante destacar que los escapes, cuando a nosotros se nos escapa el raigras, porque hemos aplicado Husar o Merit o Axial, en estos casos son difícilmente controlados, entonces tenemos que utilizar ese post emergente como la bala de plata, como la única alternativa que nos queda, entonces darle todo el contexto necesario para que actúe de la mejor manera. Aplicaciones tempranas, como les destacaba, es el punto crítico desde ese punto de vista. Tratar de llegar a este estadio antes de que se produzca este rápido crecimiento de raigras, antes que se vuelva competitivo nitrógeno y agua, es la estrategia mejor para implementar desde ese punto de vista. No todo termina aquí, sino que muchas veces el raigras que llega a completar su ciclo es el raigras que vamos a estar al año siguiente lidiando en nuestras chacras. Entonces es importante considerar cómo es la producción de semillas de raigras. En cuanto a la resistencia al glifosato, hemos trabajado bastante desde ese punto de vista, porque empezamos a evaluar cómo era la producción de semillas de plantas resistentes a raigras, resistentes al glifosato y susceptibles al glifosato. Y encontramos que aquellas plantas que eran resistentes al glifosato producían menos semilla, incrementaban menos el banco, que aquellas plantas que eran susceptibles al glifosato. Las resistentes tenían alguna penalidad, algún costo biológico que le otorgaba la resistencia, que hacía que crezcan menos. La producción de biomasa de las plantas resistentes era alrededor de la mitad de lo que era la producción de biomasa de las plantas susceptibles. Y la producción de semilla también era menor. Entonces empezamos a pensar en algunas otras estrategias en cuanto a las rotaciones o cómo tratar de favorecer a los individuos susceptibles en detrimento de los resistentes. Y ahí, sobre un manchón de raigras que teníamos aquí en la experimental, realizamos la siembra de una pastura consociada, donde combinamos distintas especies, la sembramos en marzo de 2015, en octubre estaba en una situación como esta, no habíamos realizado ninguna aplicación de herbicida, simplemente en el barbecho para controlar bien el raigras al comienzo del establecimiento de la pastura, y luego después no realizamos ninguna aplicación. Vimos que en noviembre de 2015 teníamos mucho raigras, aquí se pone en evidencia cuando ya entra en estado reproductivo. Al año siguiente vimos en mayo que la incidencia de raigras era menor, había menos densidad de raigras, y lo interesante vino cuando fuimos a controlar esa pastura. Ya luego de 2 años aplicamos glifosato para tratar de controlar en esas parcelas la pastura, y nos encontramos que en aquellas parcelitas donde no había habido pastura, el raigras
seguía siendo resistente. Estas parcelitas las habíamos mantenido con glifosato y clethodim durante todos los años, y nos encontramos que el raigrás resistente seguía presente. Sin embargo, donde se había establecido la pastura, esa penalidad, ese menor crecimiento que tienen las plantas resistentes a glifosato, hacía de que poco a poco se vayan perdiendo, y por lo tanto el nivel de control era relativamente alto. Otra de las estrategias para ir manejando el raigrás en ese sentido. Sin embargo, desde hace unos años, el raigrás no es el único problema aquí dando vuelta. Tenemos otras malezas problemáticas, quizá no en el nivel del raigrás, pero sí que resultan consultas frecuentes por varios productores. Una de ellas es el Bromus catharticus. Hemos encontrado que es resistente al glifosato. El Bromus, cebadilla criolla le llamamos aquí. El Bromus es resistente al glifosato, una población del sur de la provincia de Buenos Aires, aquí en el partido de Tres Arroyos. Ha mostrado resistencia al glifosato y es una maleza bastante problemática. A diferencia del raigrás, su establecimiento es en otoño. Prácticamente en invierno no hay nacimientos de Bromus. Eso hace que sea una maleza típica del barbecho. Cuando el productor aplica el glifosato, ve que la controla más o menos, luego siembra y dentro del cultivo empieza a rebrotar y se hace incontrolable en esas condiciones. Entonces, esta es una maleza interesante para apuntarle, para tenerla en cuenta respecto a su manejo, porque después los herbicidas postemergentes no funcionan del todo bien en esas condiciones. Cuando la maleza ha rebrotado, son malezas con estructura radical importante, con yemas allí abajo que le permiten sobrevivir a los postemergentes. En ese sentido, los inhibidores de la ALS son los que mejor funcionan. Los inhibidores de la ACCEasa, los FOP, no son del todo buenos para el manejo de esta maleza. Es importante esta característica porque a menudo se confunde Bromus, las plántulas de Bromus, con las plántulas de Avena fatua, que son dos plántulas distintas. Es importante considerar aquí en la vaina, el Bromus presenta una escotadura. Esta escotadura, si uno la sigue, ve que la vaina después es un tubo, es una vaina cerrada, cosa que se diferencia de la Avena fatua, que la Avena fatua, esa vaina está abierta, está plegada, y es una vaina abierta. Si uno tira de esta hojita, ve cómo se va abriendo la vaina, y es importante para diferenciarlas porque en este caso los inhibidores de la ALS, los inhibidores de la ACCEasa funcionan bien, pero en este caso los inhibidores de la ACCEasa no funcionan del todo bien. Vulpia es otra maleza que muchas veces se confunde, así como esta se confunde con Avena fatua, Vulpia se confunde con raigrás. Vulpia tiene la característica de que también es tolerante a los inhibidores de la ACCEasa. FOPS, Pinoxadem, es una maleza tolerante, y por lo tanto los inhibidores de la ALS funcionan bien. A menudo se confunde con el raigrás, pero tiene una lámina finita, es una plántula sedosa, si uno la toca es más débil, pero al principio, por ahí, viéndola desde arriba de la camioneta, uno puede confundirla con raigrás. Pero es importante tenerlo en cuenta porque en este caso nos pueden funcionar bien los inhibidores de la ALS y podemos fracasar si hemos optado por un inhibidor de la ACCEasa. Poa annua no es una maleza muy importante en nuestra zona, pero me han comentado que allí sí es importante, y nuevamente los inhibidores de la ALS tienen más chances de manejarla que los inhibidores de la ACCEasa. Los inhibidores de la ACCEasa, los postemergentes, realmente pueden fallar en cuanto a su eficacia de control. Sí, quizá clethodim o aloxifop para su manejo en barbecho pueden ser alternativas interesantes. Es importante estas malezas, fijarse bien, prestarle mucha atención, porque confundir algunas de estas malezas nos puede llevar a un fracaso en cuanto a la selección del postemergente que utilicemos. Y desde hace unos cuantos años, el raigrás ha perdido cierto protagonismo en algunas regiones de aquí, a costa de algunas crucíferas.
y principalmente las crucíferas más problemáticas desde ese punto de vista ha sido Brassica rapa. Brassica rapa hemos encontrado que se ha difundido en gran parte de los lotes de aquí, del sur y del centro, de la provincia de Buenos Aires, incluso en algunos casos en Entre Ríos. Esta crucífera es muy problemática, puesto que es una crucífera resistente a glifosato, con altísimos niveles de resistencia. El grupo de la Universidad del Sur, de aquí de Bahía Blanca, el doctor Pandolfo y su equipo han encontrado que esta maleza es resistente porque lleva un transgén que ha escapado de una colza cultivada, que ha llegado de contrabando o ha llegado como contaminante de semillas, y aquí se ha transferido ese transgén hacia especies emparentadas de esta brassica cultivada, de la colza, como es Brassica rapa, y es hoy en día una de las malezas más importantes. No solo tiene resistencia al glifosato, sino que también suele tener resistencia a inhibidores de la ALS y también suele tener una baja sensibilidad a 2,4-D. Eso hace que esa resistencia múltiple nos complique mucho en cuanto a su manejo, y es importante ir teniéndola en cuenta como una maleza problemática, ya donde aparezca una o dos plantas que no la hemos controlado bien con glifosato, no la hemos controlado bien con inhibidores de la ALS, tenemos que ir arrancándola antes de que deje semilla, porque después comienzan los problemas y es verdaderamente un gran problema en muchos sistemas, donde se han salvado del raigras, pero tienen esta que es igual o más problemática. Diplotaxis tenuifolia, flor amarilla, es importante reconocerla porque hasta ahora ha mostrado sensibilidad a todos los herbicidas en los cuales está recomendada. La reconocemos porque tiene esta nervadura blanca, es típica de Diplotaxis y es fácil reconocerla. Rapistrum rugosum, lo que llamamos aquí mostacilla, con su fruto también típico, también ha presentado sensibilidad a todos los herbicidas de los cuales venimos mencionando, o sea que son dos malezas crucíferas, pero que se vienen manejando más o menos bien. Raphanus activus, aquí en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, ha presentado resistencia a inhibidores de la LS, el nabón, es una maleza problemática, sin embargo con glifosato, con inhibidores con herbicidas auxínicos se viene manejando bien. Es una maleza que ha presentado resistencia únicamente a inhibidores de la LS, y por lo tanto esto hace que tengamos muchos otros modos de acción sobre los cuales recurrir para su manejo. Hirfelia incana, el navillo, quizá en algunos casos pueden ustedes tener problemas con esta. Para diferenciarla de Brassica rapa, vemos que Brassica rapa tiene estas hojas abrazadoras respecto a los tallos, aquí en el navillo no. Es una maleza interesante desde el punto de vista en cuanto a la malherbosidad y a la distribución a lo largo de distintas latitudes, así que es importante para ir poniéndole el ojo. Ha presentado resistencia a inhibidores de la ALS, altos niveles de resistencia. Aquí el ingeniero Mario Viña ha probado alrededor de 300 gramos de metsulfurón por hectárea y no lo ha permitido controlar, esto en ensayos controlados, ¿no?, en maceta, pero un nivel de resistencia altísimo. El 2,4-D también no es una buena alternativa, sin embargo glifosato hasta ahora viene funcionando bien en esta Hirfelia incana. Son malezas crucíferas, guarda, cuídense porque anda suelta y verdaderamente son malezas problemáticas, igual o más que raigras cuando se trata de esta Brassica rapa o resistencia múltiple. Importante para considerarlo. Entonces, terminando esta presentación y abriendo el juego a las preguntas, algunas consideraciones finales. Considerar el raigras durante todo su ciclo. Esto es importante, no esperar a manejar el raigras una vez que está establecido dentro del cultivo de trigo, de cebada, porque ahí ya estamos tarde. Ya sea susceptible o sea resistente, tenemos que apuntar a esto, manejarlo durante todo el ciclo. Si nosotros tenemos alta densidad de raigras en nuestra chacra, tenemos más chances de que desarrolle resistencia. Siempre y cuando lo manejemos y lo vayamos controlando, lo vayamos manteniendo a raya, puede ser que mantengamos esa sensibilidad que sea susceptible.
todo lo que sirve para mitigar la resistencia también sirve para prevenirla. Entonces la combinación de modos de acción, las distintas alternativas no químicas que estuvimos evaluando, son condiciones importantes que hacen que se restrinja la evolución de la resistencia. Monitorear es un punto clave, por supuesto, en todo momento, ir conociendo cómo va la evolución de la maleza y cuál es qué posibilidad de intervención tenemos en cada uno de esos casos. No podemos asignar el manejo de una maleza a un único herbicida, no hay un herbicida infalible, y esto se ha visto en raigras con sus resistencias múltiples. Yo habitualmente les digo que los preemergentes son una buena alternativa, sin embargo no vamos a manejar el problema de raigras resistente a múltiples herbicidas únicamente con preemergentes. Tenemos que seguir combinando estrategias, no solo químicas, sino también las estrategias no químicas que hemos desarrollado algunas, pero siempre aparecen nuevas formas de ir modificando esa sintonía fina justamente para ajustar una estrategia que beneficie al cultivo en detrimento de la maleza. Bueno, y eso era todo lo que les quería presentar. Agradezco mucho su atención, la cantidad de participantes. Bueno, Marcos, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy completa. Y vamos a pasar al espacio de las consultas, que hay unas cuantas. Así que vamos a arrancar con eso. La primera, ¿qué opciones tenemos dentro del cultivo si hay resistencia al pinoxadén? Bueno, si hay resistencia a pinoxadén, en general lo que venimos planteando es que es importante considerar el mecanismo de resistencia que estamos teniendo. Habitualmente la resistencia a pinoxadén se da porque venimos durante varios años utilizando pinoxadén y quizá tenemos más chances utilizando un inhibidor de la ALS. Sin embargo, no podemos generalizar, porque esto es prácticamente población a población como es el comportamiento. Si nosotros hemos visto que el nivel de sensibilidad a pinoxadén es bajo, pero utilizando algún inhibidor de la ALS tenemos mejores chances de control, probablemente en ese caso la resistencia esté asociada a alguna mutación puntual que le otorga resistencia a pinoxadén. Lo hemos encontrado aquí en poblaciones de raigras, no es lo más frecuente, pero es una característica habitual que presenta resistencia a pinoxadén. Sin embargo, para esa población que tiene una mutación puntual que le otorga resistencia, los inhibidores de la ALS funcionan bien y son buena alternativa. Bien, bárbaro. Dentro de la misma línea, en este caso en barbecho, cuando tampoco funciona el cletodin, ¿qué opciones tenemos? Hay una resistencia múltiple. Sí, bueno, ahí eso es habitual. Cuando no funciona el cletodin, frecuentemente no funciona el pinoxadén. Y si se nos dan esas dos cosas, es muy probable de que se trate de una mutación puntual. Porque así como el trigo tiene la capacidad de detoxificar el pinoxadén, el raigras puede haber desarrollado la capacidad de detoxificar el pinoxadén. Sin embargo, el cletodin no es detoxificable. El trigo no puede detoxificar el cletodin. Sabemos que si aplicamos cletodin en trigo, lo matamos. Entonces el herbicida cletodin no es detoxificable. Si nosotros vemos que aplicamos cletodin cuando la planta está en la planta de raigras entre 2, 3 hojas, incluso un macollo, y vemos que ha sobrevivido a cletodin solo, podemos estar sospechando de un caso de resistencia que llamamos target site o por una mutación, y habitualmente cuando hay resistencia a cletodin también hay resistencia a pinoxadén. Bajo esas circunstancias, ese tipo de resistencia otorga resistencia solamente a los inhibidores de la ACCasa. Entonces los inhibidores de la ALS son una buena alternativa para intervenir allí. Importante en ese comentario. Perdón, si lo tenemos en barbecho, el doble golpe es la alternativa que podemos utilizar para manejarlo. Ahí viene una consulta sobre eso también. Pero es importante en eso que comentaste tú, el tema del momento, ¿no? Para saber si realmente hay un tema de resistencia, el momento clave en esa etapa que vos decías de poder
aplicar y ver si realmente Sí, ahí hay una resistencia a cletodin. sí, Es importante el momento, porque más adelante sí, capaz que puede generar algún tipo de confusión, me parece. sí. Eh, Cuando está macollado, la eficacia de todos los graminicidas no es buena. Eso yo lo sé. Bien, perfecto. Para el caso, ya que estamos con el tema cletodin, ahora después vamos al doble golpe, pero con el tema cletodin, ¿hay alguna relación cuando mezclamos glifosato con cletodin? ¿Hay una relación en dosis entre ellos que vos digas, Eh, esta dosis se no, recomiendan para que vayan juntas? nosotros habitualmente utilizamos 2 litros de glifosato premium, generalmente glifosato premium, alrededor de 2 litros, 1 litro 800, más o menos ese es el rango de dosis, con cletodin entre 600 y 800 centímetros cúbicos de cletodin. Habitualmente ese es los niveles que utilizamos. No por utilizar la combinación vamos a bajar la dosis de alguno de ellos. Siempre utilizar la dosis Marbete en los dos casos. Bien, buenísimo. Ahora sí, para el caso de doble golpe, si has visto diferencia entre usar paraquat o paraquat más diurón. En el segundo golpe no he encontrado diferencias. El uso de paraquat es suficiente como para alcanzar un buen control en el segundo golpe. Sí, las diferencias entre paraquat y diurón se dan por ahí en la ventana en el cual te permite la aplicación del paraquat cuando utilizamos paraquat solo para controlar la maleza. Si pensamos en paraquat solo, quizá no me animaría a que la maleza tenga más de un macollo. Ahora, si es paraquat en la formulación que viene con diurón, quizá si tiene más de un macollo, hasta 2 macollos, puede llegar a funcionar bien. Igualmente, no, lo ideal es aplicarlo temprano, no ajustarnos a eso, porque cuando encontramos alguna que tiene 2 macollos, siempre hay alguna que está en un estadio un poquito más avanzado y son las que sobreviven. Bárbaro. ¿Tenés información sobre control de raigras en un puente verde de centeno? ¿Hay herramientas químicas? Eh, bueno, hemos realizado alguna prueba, pero no ha sido demasiado contundente. También dentro de los centenos encontramos variabilidad en cuanto a la sensibilidad en ese caso. No les podría decir qué herbicida utilizar porque encontramos variación en cuanto al cultivar. Me parece interesante en los puentes verdes tratar de disminuir también el uso de herbicidas postemergentes justamente para tratar de ir disminuyendo la presión de selección en ese sentido. Por ahí el puente verde tiene la ventaja de utilizar ese cultivo como supresor de raigras y tratar de quemarlo antes de que el raigras llegue a encañar o antes de que llegue a dar descendencia. Esa sería la estrategia, me parece más interesante. Pero tratar de controlar el raigras en estas condiciones, lo más probable es que tengamos un nivel de control no muy bueno y que se nos escape. Bien. Antes de pasar a alguna consulta del uso preemergente que se habló también, hay una consulta sobre Axial y Husar, y te agrego también ahora Cletodin. eh, y la consulta viene por los tiempos de espera o días desde la aplicación para la siembra de gramínea, que esto se viene hablando muchísimo últimamente. Bien. Eh, Nosotros esperamos 30 días, eso dice el Marbete, desde la aplicación de cletodin con glifosato, 30 días a la siembra. Eso dice el Marbete, eso es lo que debemos respetar. Con aloxifop, que no está registrado, pero habitualmente se usa, hemos encontrado que ese periodo tiene que ser mayor, alrededor de los 40 días, para disminuir los riesgos de fitotoxicidad. Como todos los casos, muchas veces te dicen, bueno, yo lo apliqué 15 días, 10 días antes y no vi ningún efecto. Bueno, nosotros por ahí midiéndolo, cuando hacemos siempre comparándolo con el testigo, encontramos cierta diferencia, cierto retraso en el crecimiento. Después, si tiene impacto en el rendimiento o no, es otra cosa, pero respetar los días es importante.
Bárbaro. Ahora sí, respecto a las consultas que hay sobre los preemergentes, básicamente sobre flumioxazin, porque nosotros no tenemos registrado en Uruguay pirazosulfone, pero sí flumioxazin, y hay consultas sobre el uso de flumioxazin en cebadas, si hay alguna experiencia, y bueno, por el uso exclusivamente solo de este producto, ya que hablaste vos de mezclas con piroxasulfone. O si tenés experiencia con otra mezcla, con otro activo también. Flumioxazin, aquí inicialmente estaba registrado para su uso 15 días antes de la siembra de trigo, que probablemente lo tengan registrado si ustedes. 15 días antes de la siembra de trigo, era un herbicida que permite, que tiene una acción residual, al menos durante 45 días, 60, si uno usa la dosis más alta dentro del rango. Y es un modo de acción distinto a los que utilizamos habitualmente, así que es interesante, pero no estaba registrado como preemergente. Cuando se incorpora piroxasulfone, ahí en combinación se lo registra como preemergente, por lo tanto, nosotros ya teníamos experiencia en ese sentido de utilizarlo como preemergente. Puede llegar a provocar algún efecto fitotóxico en el cultivo, alguna hoja blanqueada, siempre hablando de trigo, cuando lo hemos utilizado como preemergente, pero bueno, esos daños no llegan a tener efectos fitotóxicos importantes. Siempre era peor la incidencia del raigras que el daño fitotóxico que podía provocar este producto. Era un producto interesante. En el caso y bueno, como les decía, se dio la posibilidad de utilizarlo en preemergencia solamente en esos casos, en los cuales se lanzó el producto que combinaba piroxasulfone con flumioxazin. Hasta entonces era 15 días antes de la siembra. En cebada, cuando sale este nuevo producto, se dice que piroxasulfone y flumioxazin se pueden utilizar 15 días antes de la siembra de cebada. Entonces, llevándolo a la pregunta, no lo podríamos utilizar en preemergencia. Hemos visto que en preemergencia flumioxazin provoca daños importantes. Sería la posibilidad de utilizarlo antes de la siembra, o sea, como herbicida residual de presiembra, en el caso de cebada. Y siempre que sea en siembra directa. Si es en siembra convencional, o tenemos que ampliar el periodo o no utilizarlo. Antes de pasar, Marcos, a la última pregunta, nos quedó colgada el tema de Axial y Husar en pre-siembra de cebada, en cuanto a días o qué recomendación tenés al respecto también. Si se puede o no hacer también, ¿no? Bueno, en lo particular, no considero que sea una estrategia buena. ¿Por qué? Porque son herbicidas que están desarrollados para su uso en post-emergencia. Que estén desarrollados en post-emergencia implica de que junto en la formulación viene un antídoto, un safener, que es el responsable de estimular a que el cultivo detoxifique el producto. Ese safener que estimula la detoxificación del producto, a menudo en la maleza también puede estimular la detoxificación del producto. Si nosotros tenemos el cultivo, bajo esas circunstancias, el Axial o el Husar provoca acción fitotóxica sobre el cultivo, sobre la maleza, y el cultivo cierra, entonces termina matando la maleza justamente por esas dos cuestiones. Cuando nosotros lo aplicamos en barbecho, ahí en barbecho puede ser de que alguna planta quede reducida en tamaño, pero quede viva, y esa planta llegue a dar descendencia. Si esa planta da descendencia, que ahí iniciamos el proceso de la evolución de resistencia, y ahí ya no lo vamos a poder utilizar ni en barbecho ni en post-emergencia en el momento habitual. Para barbecho, utilizar los herbicidas de barbecho, aquellos que no son detoxificados ni por el cultivo ni por la maleza. Y para post-emergente, utilizar los post-emergentes como venimos hablando. Así que en esas circunstancias, si estamos apurados con los tiempos, porque queremos sembrar la cebada y tenemos raigras, utilizar el doble golpe. Ahí es una estrategia interesante, no recurrir a los herbicidas post-emergentes
mal utilizados ahí previo a la siembra. Bien, buenísimo, Marcos. Y la última consulta, ahora sobre el tema de las crucíferas, que hablaste al último. Si tiene alguna recomendación de mezclas o productos para control de esas malezas crucíferas en los cultivos de trigo y cebada. Bueno, sí, en el caso de las crucíferas que hablamos, por ahí el nabo resistente, esta Brassica rapa, resistente a múltiples herbicidas, es la más problemática. Y las mezclas, generalmente el MSPA funciona mejor que el 2,4-D, así que siempre combinamos MSPA con bromoxinil, es uno de los caballitos de batalla que llevamos en ese sentido. El carfentrazone puede contribuir, en muchos casos diflufenicán con bromoxinil también son otra combinación de herbicidas interesantes, siempre y cuando tenemos que recurrir cuando la maleza, como siempre, esté pequeña. El uso de fluorocloridona es uno de los herbicidas que mejor funciona, se utiliza en preemergencia, tanto de trigo como de cebada, es un herbicida interesante desde el punto de vista porque permite al menos durante 45 o 60 días inhibe la emergencia de la maleza y es un herbicida interesante. Después, las otras mezclas que hablé al principio son todos para postemergentes. Bueno, muchísimas gracias por responder las consultas. Creo que fue bastante interesante y enriquecedor, al igual que la charla. Te damos las gracias, Marcos, y bueno, vamos a continuar con la jornada. Gracias a ustedes y como siempre a disposición. Bueno, siguiendo con la jornada, ahora le toca el turno a Ignacio Achar, de Bayer, que va a hacer su presentación, básicamente hablando del producto Fuser Plus. Nacho, te dejo con la presentación. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Ignacio Achard y soy representante de ventas de Bayer para la zona. Y bueno, para seguir agradecerle a Marco Giannicari por hacerse este rato de contarnos sobre qué está trabajando, para tratar de ir anticipándonos un poquito de los problemas que podemos llegar a tener acá, y a la Barraca por la organización del evento. Para finalizar un poco con la actividad, mi idea es hacerles una breve presentación de Usar Plus con algunas especificidades del producto, cómo lo estamos recomendando y algunos datos tal vez un poco más nuevos o que tal vez no todos los hayan visto. Para que se hagan para hacer un repaso, el Usar Plus tiene dos componentes herbicidas, que son el iodosulfurón y el mesosulfurón, y después tiene, como comentaba Marcos, también un safener, que es el mefenpir. Es una dispersión oleosa, y una de las cosas a resaltar de este producto es la cantidad de safener que tiene en función de los herbicidas. Es un producto que sube mucho la dosis de safener con respecto a otras alternativas comerciales, lo que lo hace un producto muy seguro de aplicar. En cuanto al momento de aplicación del cultivo, este es un herbicida que lo tenemos recomendado tanto para trigo como para cebada. En trigo se puede aplicar a partir de las 3 hojas hasta Z30, y en cebada lo que recomendamos es esperar un poquito más y aplicarlo a partir de un macollo también hasta Z30. Como dijo Marcos, y es algo que compartimos totalmente, las aplicaciones tempranas son las que aseguran mayores rendimientos, porque así mantenemos el cultivo limpio desde el principio y le vamos quitando competencia, y eso es un poco lo que estamos buscando con Usar. Entrar temprano, dejar el cultivo limpio, después que el cultivo cierre y seguir limpio en ese sentido. En cuanto al control de gramíneas de Usar, nosotros lo vemos como la alternativa más completa de lo que podemos encontrar ahora para control de gramíneas en trigo y cebada. Lo vemos muy bueno controlando avena fatua, o sea, balango, ryegrass. Es un excelente producto para el control de poa, que es una maleza que de a poco viene ganando terreno en los cultivos. Y en algunas zonas aparece gaudinia,
que es un producto que también tiene un excelente control, arriba de 90-95%, aplicado en las condiciones que le decimos para todas estas malezas. En cuanto al momento de la maleza, lo ideal es aplicarlo a partir de 1 a 2 hojitas, hasta que tenga como mucho un par de macollos. Nosotros lo que vemos y lo que hemos visto en el campo es que encontramos plantas más macolladas controladas por Usar Plus. Lo que pasa que lo que tratamos es de que eso no sea la generalidad de la chacra. Si en nuestra chacra vemos muchas malezas con 3, 4 macollos, va a implicar que vamos a tener otro tanto con 5, 6, 8, y ahí se puede complejizar un poco más el control del 100% de esos macollos de las plantas más grandes. Entonces, cuanto antes podamos entrar mejor, sabemos que si agarramos alguna planta un poco más grande, igual vamos a tener el respaldo del producto. Esto principalmente para lo que es ryegrass y balango. También lo que estamos buscando es eso, el 80% entre 2 hojas y un macollo, sabiendo que van a haber sesgos hacia plantas más grandes. Acá lo que vemos son algunas imágenes del control de Usar Plus en Lolium, 35 días después de la aplicación, y como les decía, la imagen de más hacia la derecha, es una planta ya bastante más grande, con 3 macollos también vemos buenos controles, pero siempre cuanto antes podamos anticipar la aplicación es mejor. Y como les mencioné, en el cuadro en el que veíamos el control de gramíneas, es una excelente opción en cuanto a poa. Poa es una maleza complicada, que tiene un ciclo bastante más corto que el resto de las gramíneas, entonces suele florecer más rápido. Lo que tenemos que hacer es impedir que florezca. También cuanto antes la agarremos, cuanto antes podamos hacer la aplicación mejor, siempre y cuando el límite, digamos, es que no haya llegado al momento de floración. En cuanto a control de hojas anchas, lo que vemos es que Usar Plus es bueno en un montón de malezas hojas anchas. Podemos mencionar acá como las más importantes, o las que estamos viendo más últimamente, capiquí, manzanilla y mastuerzo. Pero también sabemos que hay otro complejo de malezas hojas anchas que están cada vez más frecuentes y más complejas de controlar, como pueden ser coniza y gamochaeta, y es por eso que nosotros, pensando en esas malezas más complejas, al Usar Plus lo estamos recomendando en mezclas. Este es el resultado de ensayos locales sobre lo que les mencionaba, coniza y gamochaeta. Y lo que podemos ver es que 70 días después de la aplicación, la mezcla de Usar Plus con aminopiralid o de aminopiralid con metsulfurón son 2 alternativas que aparecen como muy fuertes en control, ambas por arriba del 90%, tanto en una primera como en una segunda lectura, y que bueno, nos van a dar más contundencia y más seguridad en el control de estas hojas anchas. También le queremos contar una experiencia que tuvimos. Estas son imágenes de este ensayo. Vemos como los testigos, las conizas siguieron de largo, y con las aplicaciones con aminopirolid y aminopiralid más metsulfurón tuvimos buenos controles. Lo que les estaba comentando era que le queríamos comentar alguna experiencia que tuvimos en cultivos en los que hubieron errores de aplicación o escapes de malezas, y llegamos a aplicaciones tardías sobre malezas muy grandes. En este caso también eran coniza y gamochaeta, había algunas calabacillas también, pero muy pasadas de tamaño. Y ahí lo que vimos, y bueno, un poco está coincidiendo también con lo que dice Marcos, que MSPA con clorpiralid parecería ser también una opción muy interesante en una situación ya más compleja en la que iríamos por una especie de rescate, ¿verdad?, con esas hojas anchas. Acá tenemos las imágenes también de cómo estaban los testigos, como les decía, malezas muy grandes, y cómo logramos un control y un cultivo medianamente limpio de una situación extrema. Como les dije, es un herbicida, que está recomendado tanto para el cultivo de trigo como para el cultivo de cebada. En el cultivo de cebada todos los años estamos haciendo evaluaciones de selectividad para dar una recomendación segura y que puedan aplicarlo tranquilamente. Y las variedades para las que está recomendado en esta zafra son Arrayán, Ceibo, Daniel, Arcadia, Explorer y Traveler. Y como resumen de esto, nada, que se lleven la idea que tenemos un gramicida con muy amplio espectro de control en gramíneas, con muy amplio espectro de control en hojas anchas, que queremos que lo apliquen temprano porque vemos que es lo mejor para lograr un mejor control de malezas. Estábamos
escuchando a Marcos y coincide con las recomendaciones que hacemos nosotros. Vamos a lograr, aplicando temprano, menos competencia y un control más efectivo. Es un producto que va excelente, se complementa mucho con la mezcla con aminopiralid o con aminopiralid más metsulfurón, y bueno, y tenemos una cantidad de variedades de cebada sobre los que las podemos aplicar, así que nada, los que no lo conocen los invitamos a que prueben el producto, y bueno, cualquier duda estamos a las órdenes, tanto para las preguntas que surjan ahora como para más adelante. Muchas gracias. Bárbaro, Nacho, muchísimas gracias. Cortito y concreto la presentación del producto. Bueno, para finalizar, no tenemos consulta. A ver, tengo sí una consulta que llevo acá en los descuentos. Dice si probaron el Husser en cebada Nahara. Si no tengo mal entendido, es una variedad nueva que está surgiendo ahora por parte de las malterías y no llegamos a probarla. Hasta ahora no tenemos información, pero está dentro de las variedades que vamos a poner en los ensayos de selectividad para este año. Bárbaro, Nacho, impecable. Bueno, no estamos teniendo más consultas por el momento, así que damos las gracias, Nacho, por la presentación y el posicionamiento del producto. Le damos las gracias a todos, muchas gracias por estar, por participar, y bueno, nos vemos en la próxima.